Hoy vamos a presentar la exposición formal del grupo 4 referente al tema tipos de conectores, empalmes y pulido. Aquí tenemos el mapa mental donde se nota todos los temas que vamos a abordar. Primero los fundamentos y operación, el proceso de empalme, conectores ópticos y el ecosistema de aplicaciones. Primero vamos a hacer una revisión a la estructura como tal de la fibra óptica. Tenemos la cubierta externa que se encarga de la protección física contra suciedades o humedad. Luego tenemos los elementos de refuerzo que son hilos de aramida o armaduras metálicas. La protección interna que son tubos delgados y estructuras ajustadas que se encargan de proteger como tal la fibra óptica. Y al final ya tenemos el núcleo de transmisión luminosa. Sabemos que utilizamos esta tecnología debido a su alta capacidad, su baja atenuación, es inmune a interferencias electromagnéticas y su ligereza. Ya, aquí tenemos dos parámetros de considerar, primero la instalación y la operación. En instalación tenemos que considerar mucho lo que es el radio de curvatura, ya que un exceso de tensión puede causar que la fibra se rompa. Y en la operación pues tenemos tres fases, tenemos el módulo LT o LT, que lo que hace es donde se transmiten los datos, módulo SFP, que es el que convierte en una señal óptica, y ONT, que son los dispositivos receptores. Bueno, aquí tenemos dos partes, que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es el que se realiza con el fin de evitar una caída en algún servicio o pérdidas de la estabilidad. En este caso tenemos limpieza programada, verificación periódica y documentación y mapeo. Y para el mantenimiento correctivo ya es cuando existe un daño físico como tal de la fibra, y esto se localiza las fallas de cerco mediante mediciones o TDR y la reparación o reemplazo o fusión de los tramos afectados. Y por último, aquí en esta parte vemos el ecosistema de aplicaciones. Vemos como tal que la fibra se ocupa en diferentes campos, en telecomunicaciones, en televisión, internet, servidores FTTH, transporte de energía, seguridad, en entornos industriales y también mucho en medicina. En cuanto a lo que es la anatomía y construcción de los conectores ópticos, tenemos las diferentes partes de un conector óptico. Hemos elegido el más común, tal vez el que todos conocemos. Se compone de cuatro partes principales. En este caso tenemos la férula, que sería la parte final del conector, la parte blanca del conector. Esta parte es la más importante debido a que es la que va a alinear el núcleo de la fibra óptica para una correcta transmisión, además de que debe estar correctamente limpia. En cuanto a las dimensiones de la férula, tenemos dos dimensiones, que serían 2.5 milímetros para el tipo de conector SC, ST y FC, que ya vamos a ver en qué consisten estos conectores, cuál es la técnica de conexión, y 1.5 milímetros para lo que sería el SN, que sería el conector que estamos viendo en este momento. Y la multifibra, que también vamos a ver el tipo de conexión. En cuanto al cuerpo externo, podríamos pensarlo como la carcasa del conector, la parte verde que podemos ver. Esta nos ayuda a hacer la técnica de conexión de cada tipo de conector. Ya vamos a ver las técnicas, y prácticamente es la parte donde uno manipula el conector y realiza la conexión. En cuanto a la bota de protección, tenemos una parte blanda de caucho que va a permitir el libre movimiento de la fibra, pero hasta un cierto punto, para que la fibra en edades tempranas de la transmisión no sufra lo que serían daños físicos. En cuanto a los tipos de conectores y su acoplamiento, tenemos el SC, que era el que estábamos visualizando anteriormente, que propone lo que sería una instalación push and pull, que sería push para instalar y pull para lo que sería la desinstalación. En cuanto al conector LC, este es más usado en lo que serían los racks, en lo que serían los switch y en los patch panel, debido al poco espacio que ocupa. Como podemos ver, propone una conexión de lo que sería tipo pestaña. Esto lo podemos ver en lo que serían los conectores del RJ45. En cuanto al conector ST, tenemos un conector tipo bayoneta.
El conector tipo bayoneta lo que propone es un giro y bloqueo. Este giro no es muy pronunciado, es más o menos 90 grados y se ajusta en estos 90 grados, pero no puede llegar a ser el más óptimo debido a que si sufre movimientos o vibraciones, este conector puede zafarse debido a su poco aseguramiento. En cuanto al FC rosca, tenemos que es una fijación mucho más segura, ya como podemos intuir, este tiene de 7 a 6 vueltas de lo que sería la rosca, lo cual lo hace un poco más óptimo para ambientes donde hay mucho movimiento. En cuanto al MTP, que sería la multifibra, esto se lo utiliza mayormente en lo que sería centros de datos y pues obviamente es multimodo y tiene una mejor transmisión. En cuanto a la instalación y operación, primero se debe hacer una preparación, una limpieza y un corte y finalmente fijar. La preparación, lo principal es realizar el corte sin comprometer los hilos de lo que sería de vidrio. La limpieza de estos también es bastante importante, al igual que el corte debe ser justamente a 90 grados. Esto se lo hace con una cortadora de precisión y bueno, se debe hacer lo más uniforme posible. En cuanto a la fijación, como podemos ver, se inserta lo que serían los hilos de fibra y se sella lo que es el conector. Este conector es el primero que estábamos viendo, ya que es el que más podemos conocer. Y en cuanto a las aplicaciones, ya había mencionado algunas. En las telecomunicaciones se puede ver este tipo de conexiones en los racks, en los flash panels. En los centros de datos sería la fibra multimodo, el último conector que hayamos especificado. En cuanto a la FTTH, es la conexión que tenemos en nuestros hogares y ciertas aplicaciones se las utiliza en mediciones, como lo sería en medidores de potencia. Bien, antes de hablar sobre los empalmes, hay que tener en cuenta que para obtener el 90% de éxito en cualquier conexión óptica, hay que tener en cuenta de que no solo depende de la fusión, sino que también se basa en la preparación del cable en sí. Y como pueden ver en el dispositivo, la mayoría se pasa es la limpieza y el primer paso que se hace es retirar la protección del cable de fibra a un ángulo de 45 grados. Y después se procede a limpiar el resto de la silicona que queda con el poliisopropílico. Esto, como ya lo mencionamos en el laboratorio, ya saben cómo va el proceso. Luego se utiliza esa herramienta que ven ahí de color azul, que se llama Cleaver, y es una herramienta que su función se basa en hacer un corte transversal perfecto. Y como pueden ver aquí la regla de oro, el corte debe ser exactamente a 90 grados y dejar alrededor de 18 milímetros para un tratamiento perfecto que sería la fibra. Bueno, previamente hecho preparado el hilo, pues se procede a hacer el empalme por fusión, y esta es una de las técnicas que se utiliza para realizar uniones permanentes y se utiliza para enlaces troncales o bajones de la red, ya que nos garantiza una pérdida de señal casi nula, alrededor de 0.1 dB. Y como pueden ver también en la imagen, esta es la pantalla de la máquina fusionadora, en donde gracias a los micromotores y las cámaras ortogonales que tienen, nos ayuda a alinear de manera automática los X y Y de los dos núcleos. Una vez alineado esto, la máquina procede a hacer un arco eléctrico y procede a fusionar, bueno, a fundir literalmente el vidrio. Hecho esto, la fibra pierde en sí su tracción mecánica original, por lo que no es de manera obligatoria para nosotros proteger esta unión con lo que sería un bastón termocontraíble sobre el área fundida. Bien, para el empalme mecánico, la diferencia de la fusión es que aquí no se funde el vidrio en sí. Este se utiliza solo de manera táctica para restauraciones de emergencia y para instalaciones directas a los usuarios. Aquí el truco está del empalme mecánico, es lo que pueden ver ahí, que sería la pieza de color amarilla, la cual aquí están los empalmes de los hilos, ¿no? Y aquí lo que se pasa es que se crea un espacio de aire, lo cual hace de que se arruine la señal. Pero la solución para esto está en la cámara interna, la cual tiene un gel indexador de silicona, el cual ayuda
regular en sí la refracción, el índice de refracción y permite que la luz pase sin dar saltos. Y al finalizar de esto, el técnico lo que hace es aplicar presión sobre las pinzas del cuerpo capilar, haciendo que las piedras se fijen. Y para finalizar tenemos la organización y certificación de empalmes. Aquí un empalme hecho no sirve si se lo daña al momento de guardarlo, por lo que las uniones en sí se las guardan en una bandeja organizadora. Y cabe recalcar que lo importante también es organizar lo que sobra de cable, ya que si no se lo enrolla de manera acorde, se crean macrocurvaturas en las cuales hacen que se escape la luz y arruine la señal. De ahí está la validación, la certificación, que se diría en dos fases, la cual está la validación inicial, la cual se utiliza un FL y se utiliza lo que pueden ver ahí, sería un láser de color rojo, y en donde si es que está mal hecho el empalme o dañado, esto lo que haría era de salir de manera brusca de color del láser rojo. Y la segunda sería la certificación, que sería ya formal, utilizando un OTDR, la cual nos entrega una gráfica en donde se puede ver una línea limpia sin picos de reflectancia, lo cual nos garantiza que nuestro enlace está óptimo para ser utilizado. En esta diapositiva vamos a conocer la evolución de los tipos de pulido en la fibra óptica, que va desde el PC, UPC y APC. En el proceso de fabricación comienza con un corte preciso para luego realizar la alineación correcta de la férula cerámica, que así se asegura que la luz se transmita correctamente. Después se lleva lijado y pulido utilizando discos abrasivos en diferentes granulometrías para obtener una superficie uniforme y de alta precisión. El pulido PC fue uno de los primeros métodos utilizados que permitía el contacto físico entre las fibras. Posteriormente fue el UPC, que mejora el acabado superficial y reduce las reflexiones ópticas. Finalmente se terminaron en el APC, que utiliza un ángulo de 8 grados para desviar las reflexiones fuera del núcleo óptico. A continuación tenemos una matriz comparativa, en la cual aquí podemos observar pérdidas de entorno, superficie y aplicaciones. El PC presenta más reflexiones y un rendimiento más básico. El UPC reduce considerablemente las reflexiones gracias a un pulido más fino. En el caso del APC ofrece mejor rendimiento para una superficie angular debido a la reflexión hacia un lado. En cuanto a la superficie, el PC y el UPC tienen forma convexa, mientras que el APC posee un ángulo de 8 grados. Y respecto a las aplicaciones, el UPC es muy utilizado en telecomunicaciones y redes de datos. Uno de los errores más importantes que deben evitarse en la fibra óptica son los conectores APC, que tienen una superficie angular de 8 grados, mientras que los PC y UPC poseen superficies rectas convexas. Si se conectan entre sí, las superficies no encajan correctamente. En caso de fallas de red, genera una separación de aire masiva, provocando elevadas pérdidas de señal o la interrupción del enlace. Una regla de oro es nunca mezclar conectores APC con PC o UPC. En el caso de protocolos de instalación y mantenimiento, antes de conectar cualquier fibra se debe realizar una inspección microscópica del extremo de la férula. Esto permite detectar polvo, rayaduras, contaminación que pueden afectar dentro de la señal. La limpieza preventiva se realiza utilizando limpiadores especializados, alcohol isopropílico y paños libres de pelusa. Además, también es obligatorio colocar tapas de seguridad cuando estén los conectores completamente desconectados. A continuación tenemos la integración del sistema óptico, en la cual nos explica que un sistema óptico está conformado por varios elementos que trabajan juntamente para transmitir la información mediante la luz.
Tenemos primeramente que el cable que transmite la señal, después tenemos que los conectores son los que permiten la unión entre los equipos. Tenemos los empalmes, que son las uniones en la fibra, que pueden ser permanentes o temporales. Y tenemos también los pulidos, que ayudan a evitar, a reducir las reflexiones. Y si alguno de estos elementos falla, la calidad de la transmisión disminuye. También tenemos de la instalación. Tenemos a continuación la instalación general del sistema, en la cual primeramente el cable de fibra óptica debe evitar estar doblado y no tener tensiones excesivas. Después se prepara y se limpia a la fibra para realizar empalmes y colocar conductores. Luego se organiza el cable mediante las bandejas o los ODF, y finalmente se realiza pruebas con los equipos como los OTDF. A continuación tenemos la operación de la red óptica, en la cual aquí funciona transmitiendo datos mediante pulsos de luz, como se mencionó. Aquí el transmisor convierte la información eléctrica en luz, y el receptor hace la conversión a datos eléctricos. Gracias a esto, la fibra óptica puede transmitir información a alta velocidad. Y finalmente tenemos las aplicaciones ya mencionadas, en la cual la fibra tenemos como por ejemplo el internet FTTH, que son para llevar las conexiones hacia los hogares. También tenemos las encontramos en los centros de datos, la cual son conectados a los servidores, y también se puede usar en la medicina, seguridad e industria, gracias a su velocidad y resistencia. En cuanto al caso de estudio, nos hemos basado en un repositorio de Brasil, de la Unipei, una universidad federal de Ibaguara, no sé cómo se pronuncia en brasileño. Lo que propone este caso de estudio es justamente lo que hablábamos de los conectores. Se hace un estudio de lo que serían las pérdidas que existen entre los conectores. El título de lo que sería la tesis es, bueno, ensayos o pruebas de pérdida por inserción o por retorno en conectores mecánicos de fibra óptica. En la inserción se refiere justamente a las pérdidas de los conectores. Justamente se especifican en el datasheet estas pérdidas, y lo que sería las pérdidas por retorno sería las pérdidas cuando la señal rebota y genera lo que se conoce como dispersión, o sea, generar una longitud de onda similar, choca con las principales y se transforma en una especie de calor y se dispersa en el recubrimiento. Se concluye que las pérdidas, de por sí la fibra ya tiene pérdida, pero el fabricante especifica esto en sus equipos, y la mayor culpa, por así decirlo, viene de lo que serían los instaladores. Una mala instalación, por ejemplo, deja la férula sucia, no hacer un correcto corte de lo que serían los hilos de la fibra, genera aún más pérdidas. Entonces, hasta aquí la tecnología de la fibra óptica promete y cumple, pero lo que sería la instalación y la manipulación sería uno de los más grandes problemas de lo que serían las pérdidas por inserción y por el retorno.
Bueno, a continuación vamos a presentar la evaluación continua para que nos ayuden compañeros realizando.